Bienvenidas, bienvenidos todos a esta charla que es sobre la lucha de clases en Francia y que la estamos haciendo en estos días cuando se va a cumplir dentro de muy poquito un año del comienzo de la guerra de Ucrania. Así que bueno, es una situación política en Francia y a nivel internacional muy importante para debatir. Y por eso, bueno, nos pone muy contentas que haya podido venir hasta aquí Alberta Nur, que es estudiante de filosofía en la Universidad de Toulouse. Ella es una compañera que es dirigente de la agrupación estudiantil El Puño en Alto. Después Alberta lo va a decir en francés. Y también de nuestra organización hermana en Francia, Revolución Permanente. Así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias Alberta por venir, en el medio de que están en una intervención muy intensa hace varias semanas en este proceso de la lucha de clases en Francia. Así que ahora la idea hoy en esta charla es hacerla de forma más bien, digamos, lo importante es escucharla a Alberta, sobre este tema. Entonces yo le voy a ir haciendo algunas preguntas y comentarios para que ella sea la que pueda desarrollar, digamos, distintos aspectos de la situación de la lucha de clases en Francia y que después podamos abrir también para preguntas, intervenciones, etcétera, y que sirva de forma colectiva para profundizar en este proceso con sus potencialidades y también sus contradicciones, ¿no? Así que yo como introducción, primero lo que quería plantear es que justamente el marco de la política internacional en el cual se está dando este proceso de luchas y que justamente, digamos, está marcado en primer lugar por el año que se va a cumplir el viernes de la guerra en Ucrania, ¿no? Esa guerra que comienza con la reaccionaria invasión rusa al territorio ucraniano, pero que rápidamente deviene en un conflicto que va más allá del territorio propio donde se están dando los enfrentamientos militares en Ucrania y se transforma en un conflicto donde distintas potencias imperialistas están interviniendo de forma muy, muy importante, ¿no? A lo largo de este año hemos visto, digamos, a qué ha llevado las consecuencias de la guerra, miles de muertos, la destrucción de ciudades enteras, millones de desplazados, es decir, la barbarie reaccionaria que genera la guerra. Y hemos visto también, digamos, de este lado la escalada militarista sin precedentes de parte de los estados agrupados en la OTAN, que ya venían financiando al ejército ucraniano ya desde el año 2014, pero que este año pegó un salto monumental, digamos. Esta política que combina desde el envío de armas, el financiamiento, el entrenamiento de tropas y ahora más recientemente ya la decisión de enviar tanques. Bueno, hoy mismo Margarita Robles salía un artículo que mandaban los compañeros, anunciaba el envío de tanques de parte del Estado español, es decir, este gobierno supuestamente progresista vuelve a mostrar, digamos, su progresismo guerrerista en este conflicto, ¿no? Y en este marco político, digamos, marcado por la guerra y también por las crisis, porque nosotros salimos de 2 años de pandemia y comenzó un ascenso, digamos, inflacionario a nivel internacional en distintos países, pero que la propia guerra lo acentúa, ¿no? Y entonces hemos visto la escalada inflacionaria, que en algunos lugares es más pronunciada que en otros, pero que de conjunto claramente está afectando a la baja, digamos, el nivel adquisitivo de grandes sectores de la población trabajadora y de sectores populares. Entonces, es en este marco que es de guerras, de crisis, y también de crisis por arriba de los gobiernos, etcétera, que se produce un retorno del conflicto, de la protesta social y de la lucha de clases en distintos países.
Vamos hoy a referirnos al caso de Francia, pero también es importante tener en mente, por ejemplo, la oleada huelguística que se está dando en Reino Unido, que es una oleada huelguística que también se compara, por ejemplo, se dice que ha habido más jornadas de huelga. En el año pasado no había tanta cantidad de horas, digamos, de huelga o de jornadas perdidas por huelga desde el año 1989, ¿sí? Y se dice que es la ola de huelgas más importante desde la época del thatcherismo. Entonces, evidentemente hay un fenómeno, y si salimos del continente europeo y miramos, digamos, otros puntos del globo, tenemos también un retorno de la lucha de clases con elementos de radicalidad, como por ejemplo en el caso de Perú. Hoy más temprano estábamos haciendo una charla en la Universidad Complutense, en Somosaguas, y hablábamos de esto, y una compañera desde el público, una compañera peruana, intervino justamente para reafirmar, ¿no?, que efectivamente hay una intervención del movimiento de masas, de los sectores campesinos, de la clase trabajadora, de los sectores más oprimidos, digamos, que ha sido golpeado con las políticas del neoliberalismo y que ahora está interviniendo en procesos de lucha y está siendo fuertemente reprimido. Bueno, y así podemos ver, digamos, retorno de la lucha de clases contra los que decían que ya la lucha de clases estaba fuera del mapa, que no existía más, etc. Ahora bien, nosotros también sabemos que al mismo tiempo que se desarrollan estos fenómenos de lucha, de movilización, de intervención de la clase obrera o de otros sectores, también van a actuar y actúan permanentemente mecanismos para tratar de controlar, de desviar, de domesticar, ¿no?, el conflicto social, ya sea por parte de las burocracias sindicales, de los partidos reformistas o neorreformistas, como en el caso del Estado español, Unidas Podemos y otros partidos que tratan permanentemente de que esas luchas sociales se desvíen al terreno de la institucionalización, de la vía electoral, del mal menor, etcétera, para recomponer los regímenes políticos y sacar, digamos, el conflicto de la calle y evitar que vaya más allá, digamos, y que se radicalice. Entonces, un poco de todo esto es que queremos conversar hoy con Alberta, de las potencialidades del movimiento que se viene dando en Francia, pero también de las fuerzas que actúan para bloquearlo, y sobre todo lo que nos interesa es, bueno, cuál es la política de un grupo revolucionario y que está peleando por construir una corriente revolucionaria en Francia, interviniendo en este fenómeno, ¿no? Así que bueno, ya con esta introducción general, le quería plantear entonces una primera pregunta, Alberta, que es que bueno, que nos cuentes un poco, porque nosotros vemos por ahí en la televisión, en los diarios y todo, pero queremos conocer más en profundidad los motivos que llevan a estas distintas jornadas de movilización que arrancaron el 19 de enero y cómo se está desarrollando este movimiento, cómo lo vienen analizando. Bueno, hola, gracias por invitarme. Bueno, el movimiento empezó, como dijiste, el 19 de enero y hay una rabia muy grande porque la reforma de las pensiones de Macron quedó muy claro que el objetivo es hacer trabajar a la gente más. Son 2 años para gente que ya están trabajando ahora mismo, que van a tener que trabajar más tipo el mes que viene si la reforma pase. Así que es un ataque súper brutal a todos los trabajadores, que sean del sector público, del sector privado, y quedó muy claro para toda la población, y por eso también explica, y voy a revenir, que es un movimiento muy profundo, un movimiento de masa muy muy profundo en contra del gobierno y de su reforma. Para dar un dato que habla, hay 97% de la población que trabaja que está en contra de la reforma. Así que es un rechazo total, y la lucha de la opinión pública, como se dice en los medios, la ganamos nosotros desde el primer día que salió la reforma a la televisión. Así que tuvieron 4 días enormes de huelga en Francia y un día de movilización el sábado, y hay que entender que es inédito
el nombre de personas que había en las calles, porque había el 31 de enero 3 millones de personas en las calles, y eso es importante ver porque son mucha gente en las ciudades principales como París, Toulouse, Bordeaux, Marsella y todo, pero también hay una movilización muy profunda también en los campos, en las pequeñas ciudades, y podemos ver ciudades como una ciudad que se llama Foix en Ariège, donde hay más gente que van en la calle que gente que viven en la ciudad. Para dar un ejemplo, quiere decir que gente se juntan en pequeñas ciudades de todas partes de Francia para decir no a esa reforma, y lo que implica eso, mucha gente en la calle, es que hay huelgas totalmente inéditas, huelgas de sectores de empresas de privadas que salen como decías, en pequeñas ciudades en los campos, pero también en los transportes, en el petróleo, en muchos lugares, y cuando hay esos días enormes de movilizaciones hay huelga efectiva al nivel nacional, y el país está como parado por un día. Bueno, eso es importante ver el aspecto de masividad del movimiento, pero también hay que ver que la gente, como que la reforma de las pensiones vino a estallar toda una rabia que se viene acumulando desde el COVID. Primera cosa por el COVID, porque se viene cuestionando la relación que la gente tiene con el trabajo, diciendo nosotros seguimos a trabajar durante el COVID sin protección, sin salario, etcétera, etcétera, y la gente dicen mucho en las pancartas, en las columnas y todo, yo no me veo trabajar ni siquiera un mes o un día más en ese trabajo, porque hay un cuestionamiento sobre qué es el trabajo, el sentido del trabajo y todo. Y la segunda cosa es la relación con, obvio, la inflación que contaba Josefina, porque no se puede vivir con los salarios que no suban, y la reforma de la jubilación y el movimiento general viene también a cuestionar eso de trabajo, pero ni siquiera puedo vivir con mi trabajo. Y hay una frase que se dice en francés, que no quiero perder mi vida ganándola, no sé si se entiende, que sintetiza un poco el tema de salario, pero también de la jubilación. Así que sí, es un movimiento muy profundo, que no es solo sobre la jubilación o las pensiones, porque se ve que hay rabia acumulada, como lo decía, y todo, pero hay una contradicción que es muy distinto de los otros movimientos que había conocido el gobierno Macron, porque hay muy poca radicalidad en las calles. Por ejemplo, cuando vemos que los últimos movimientos de lucha de clase que había en Francia fueron los chalecos amarillos, donde había una radicalidad muy importante en las calles, con enfrentamiento con la policía y todo, o la huelga de la jubilación de hace 2 años, que había sectores de vanguardia de la clase obrera que se ponieron en lucha también, y ahora es un otro tipo de movimiento. Quiere decir que hay 3 millones de personas en la calle, una politización súper importante, súper fuerte en contra del gobierno, pero una pasividad importante. Sí, hoy conversábamos con Alberta porque sobre esto, claro, la palabra una pasividad importante vista desde el Estado español, donde yo le comentaba que los grandes sindicatos no convocan una huelga general desde el año 2012. Claro, suena raro, ¿no? Pero ahora vamos a entender mejor a qué se refiere ella en Francia, y hay que tener en cuenta justamente que en Francia es uno de los países tal vez, ¿no?, de Europa seguro, donde más fenómenos de lucha de clases viene habiendo en los últimos 10, 15 años, distintos ciclos, y Alberta hablaba de que fue el de los chalecos amarillos, ¿no?, en el 2019 o 18, donde claro, las imágenes, las fotografías se mostraban, esas imágenes de enfrentamientos con la policía en el Arco del Triunfo, de mucha radicalidad, etcétera, y ahora el movimiento es distinto, ¿no? Entonces, tal vez para explicar un poco más eso y cómo está actuando las direcciones sindicales, primero contar, bueno, quién convocó todas estas jornadas, ¿no? La del 19 de enero, 31 de enero, 6 de febrero
16 de febrero y ahora la próxima va a ser el 7 de marzo, que después hablamos de esa, pero estas jornadas que se vienen haciendo, ¿quién convocó y bajo qué forma convocan para que se entienda más? Y luego entonces, ¿qué política tienen hacia el movimiento las direcciones? Sí, bueno, igual es inédito también que hay una unidad sindical de todos los sindicatos que existen en Francia para llamar a esos días que decía. Eso no pasó desde 2010 en Francia. Así que eso permitió en un sentido que haya tanta gente en la calle porque hay una unidad sindical importante y todo el mundo llamó a la huelga en esos días. Pero esas direcciones sindicales son las mismas que hicieron y organizaron la derrota del movimiento justamente que era en contra de una reforma también sobre las pensiones en 2010. ¿Por qué? Porque tienen una política de hacer, convocan a días de huelga de 24 horas. Y 24 horas el 19 de enero y después esperaron 15 días para llamar a 24 horas después. Y eso podemos pensar, bueno, pero nos da tiempo para organizar el próximo día de lucha o no sé qué, pero es un problema. ¿Por qué? Porque hay trabajos, por ejemplo el petróleo, que si haces una huelga de 24 horas no paras mucho, porque toma tiempo parar las refinerías para que sí le da daño al patrón. Pero también es una estrategia de presión que es totalmente explícita de la parte de las direcciones sindicales, decir, nosotros no llaman totalmente al rechazo de la reforma, dicen que quieren reabrir negociaciones con el gobierno y hacer presiones sobre la asamblea, sobre los diputados que van a votar esa reforma, pero diputados de derecha que dijeron 80.000 veces que van a votar sí o sí la reforma. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque ahora en la perspectiva que nos queda como un mes y que la reforma va a pasar en el Senado, la estrategia de presión de las direcciones sindicales no le da tiempo a los trabajadores de organizarse para que la huelga les apartene. No hay asambleas de los trabajadores para discutir cómo nos vamos a movilizar, para qué nos movilizamos también y todo, y creo que hay algo que lo explica muy bien. Por ejemplo, les contaba que el tema de la inflación y de los salarios muy presente y todas las direcciones sindicales dicen ese movimiento es solo para hablar de las pensiones. No se puede hablar de los salarios porque es otro tema. Los salarios lo ves en tu empresa localmente con tu patrón, pero no lo vamos a hablar cuando hoy hay sectores que se podrían movilizar más si se hablaba de salario, de precariedad al trabajo, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros estamos intentando interpelar y exigir mucho de esas centrales sindicales que no solo, en primer lugar, llaman a días aislados de huelga, pero que llaman a una huelga reconductible, quiere decir que una huelga un día, pero después seguimos para que el movimiento se vuelve más duro, porque sabemos que Macron no va a moverse, no va a sacar su reforma con días aislados así. Y eso es un hecho importante porque no es una cosa que solo nosotros decimos, pero también trabajadores que se movilizaron en los últimos años vieron que con huelgas aisladas, sin reconducir el movimiento, sin autoorganización de los trabajadores para organizar actividades también en las huelgas y todo, no organiza una victoria y no va a permitir ganar en contra de Macron. Esa es la primera cosa. Y cuando hablamos de exigir también a las centrales sindicales, la cuestión programática es muy importante, porque hay que ver, si bien la reforma de las pensiones actual es un ataque enorme para los trabajadores, hay muchos trabajadores y muchos jóvenes que con el sistema actual ya no pueden tener jubilación antes de los 65 años. Hay un ejemplo muy explicativo, para decirlo así, que son los trabajadores migrantes que llegan, no sé, a los 30 años en Francia y tienes que trabajar 43 años para poder irse de vacaciones, de pensión. Y si no tenemos un programa ofensivo, que si quiera decir, no solo queremos, para decir, no solo no queremos esa reforma, pero también queremos ir más lejos, hay sectores que ni siquiera tiene sentido para ellos movilizarse ahora.
El mismo con sectores más precarios, que es difícil hacer una huelga porque pierdes salarios, porque es un contexto de inflación y todo, y nosotros estamos planteando, exigiendo a las centrales sindicales que llaman también a huelga, como ligar la cuestión de las pensiones a la cuestión de los salarios. La primera cosa muy evidente para todo el mundo es que si suben los salarios, suban también las pensiones, pero también permite generalizar realmente esa huelga, porque si bien hay huelgas importantes en sectores de público, privado y todo, como le decía, todavía hay un trabajo que hacer para que la huelga se extienda en sectores más precarios. Por ejemplo, había ejemplos de un tipo de Amazon que decía: yo me podría movilizar si se pondría la cuestión del salario más adelante y todo, y eso es algo importante porque en la perspectiva donde el gobierno no va a retroceder con días aislados, tener un programa ofensivo para poder movilizar más es una clave para poder que el movimiento se radicaliza. Y la tercera cosa, para explicar también un poco más la cuestión de la pasividad, hay como un movimiento muy importante y una politización muy amplia, así que en la mente de la gente no hay pasividad. Quiero decir que hay una politización importante en contra del gobierno, en contra de las políticas, un cuestionamiento sobre también qué sociedad estamos viviendo, por qué voy al trabajo, etcétera, etcétera. Pero entre los distintos días de movilizaciones no pasa nada. El tema de las asambleas es un tema importante, porque si los trabajadores no se pueden juntar para discutir de las dificultades de la huelga, de cómo organizamos caja de huelga, cómo organizamos, no sé, colaboración con los distintos sectores para poder organizar acciones que no sean tampoco cuando las direcciones sindicales lo deciden, cómo organizamos ligamiento con los movimientos sociales, con la juventud, etcétera, etcétera, quiere decir que la huelga le pertenece. Eso es importante porque si no, todas las dificultades que existen en una huelga, decir, porque si vamos a empezar un movimiento más duro, eso se prepara. Por ejemplo, el tema de la caja de huelga es un ejemplo, y que si no hay asambleas, si no hay discusiones, autoactividad de la huelga, eso es un límite importante para poder generalizar la huelga. Y para terminar sobre eso, ahora hay la huelga del 7 de marzo que se está poniendo en el paisaje, y en la cabeza de muchos trabajadores y trabajadoras que se pusieron en huelga, ven esa fecha como una oportunidad para fortalecer y empezar un movimiento más duro. Hay algunas centrales sindicales locales de algunos sectores del transporte, también de la gente que limpia en la calle, bueno, algunos sectores que llamaron a una huelga de conductible, quiere decir seguir después del 7, pero para ejemplificar un poco la absurdidad de las centrales sindicales, ellas dicen: el 7 vamos de huelga en contra de la reforma de la jubilación, y el 8, que es el 8M, que muchos sectores dicen, bueno, es una oportunidad para seguir la huelga y también incorporar reivindicaciones feministas, etcétera, etcétera, dicen no tiene nada que ver, es otro día de movilización y no llaman a la huelga. Y creo que eso ejemplifica hasta qué punto van las direcciones sindicales para contener y para como parar todas las potencialidades que existen en el movimiento. Sí, estaba pensando mientras contabas esto que para establecer algún tipo de comparación o de reflexión, digamos, comparativa con otros fenómenos, ¿no? De cómo actúan las burocracias sindicales, lo que decía Alberta, para contener el movimiento. En el caso del Estado español, lo que decíamos antes, ¿no? Más bien es la ausencia de lucha, es la cero lucha, la no lucha y estar en el despacho negociando el pacto social ahora, sobre todo en el último tiempo, con la integración además de Unidas Podemos al gobierno y el rol de Yolanda Díaz y sus acuerdos con los sindicatos, etcétera. Pero ya de antes, digamos, por eso estamos hablando de casi una década sin huelga general, cuando motivos no faltan, ¿no? Pero también se pueden actuar de otros modos. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, que decíamos de esta enorme oleada huelguística, lo llamativo es que tampoco ahí convocan huelga general, ¿no? Y de hecho, en realidad
¿Eh? No pueden. Claro, no pueden, legalmente no pueden, porque a partir de la reforma de las leyes laborales del thatcherismo se impuso la legislación, toda una serie de legislación laboral represiva del movimiento obrero que implica que no se puede convocar huelga general, que no se pueden convocar huelgas por razones políticas y que no se pueden convocar huelgas de solidaridad, para evitar justamente que se den fenómenos como se podían estar dando ahora, de que salen los ferroviarios, salen las maestras y otro sector dice, bueno, yo me solidarizo. Que de hecho la huelga general de 1926 en Gran Bretaña tuvo que ver con una enorme huelga de solidaridad con la huelga de los mineros, y así se dio en distintos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Los sindicatos dicen no podemos porque no es legal, ¿no? Y entonces se mantienen en el terreno de la legalidad del Estado burgués y evitan que las luchas puedan ir más allá, pero así las condenan, digamos, a la impotencia política. Y el colmo en Reino Unido es que uno, si ve cualquier día de hoy, entren a los diarios y entonces hay croquis con puntitos de colores de quién lucha cada día, y entonces tienen los verdes, están 3 días al mes, que son los ferroviarios, y se cruzan un día con los rojos, que son las maestras, y otro día están los amarillos, que son las ambulancias, y otro día están las enfermeras. Ni siquiera en el sector sanitario convocan los mismos días, y todos desperdigados en distintos días. Bueno, es la mejor forma de que la energía de la lucha se disuelva, se desgaste, que algunos los derroten por separado, que otros tal vez ganen, pero los separen de otros sectores. Es divide y reinará, ¿no? Y la burocracia lleva a cabo ese papel. En el caso de Francia, claro, lo que es llamativo y a nosotros nos llama mucho la atención es que la burocracia se pone a la cabeza del movimiento, llama acciones incluso centralizadas, todos los sectores de la burocracia, pero aún así buscan evitar que el movimiento vaya más allá, ¿no? Pero lo quería relacionar esto con otra pregunta, que es frente a un gobierno que está muy duro en su política, es decir, la política de la burocracia de luchas aisladas. Incluso te quería preguntar más, porque yo leí por ahí que utilizan el argumento de que llaman a luchas aisladas por los precarios, porque no todos pueden hacer huelga, etcétera. Pero en realidad su estrategia es, que vos lo nombraste antes, apostar a que en el Parlamento se pueda hacer presión, ¿no? Sí, bueno, la primera cosa es que nosotros decimos que es el mejor regalo que pueden hacer a Macron, de tener una huelga así muy poca radical, porque Macron conoció la radicalidad con los chalecos amarillos y con otros fenómenos de lucha en contra del racismo de Estado, etcétera, etcétera, y que hoy que hay masividad importantes en la calle, mucha gente en la calle y todo, las burocracias sindicales tienen que jugar el papel de contener todo lo que pasó en los últimos años, que son las mismas gente que se ponen en huelga, pero también nuevas, para poder contener y discutir y dialogar con el gobierno. Y los días aislados sí tienen todo un discurso que es porque las burocracias sindicales en Francia sí es un hecho. Nosotros decimos, ok, es un hecho bien que llaman todos el mismo día la huelga para todos los sectores y todo, y dicen nosotros no tenemos, siempre dicen eso, nosotros no podemos apoyar ahí y va a ser huelga general, por eso no llamamos a la huelga general, o por eso no llamamos a una huelga más dura, porque dicen que eso no es el ambiente que hay en las cabezas de los trabajadores y todo. Pero yo creo que sobre todo el hecho de aislar así las huelgas solo implica bajar como quiere decir que hay trabajadores que nunca se habían puesto en huelga, que salen a las calles, quiere decir que pasa algo profundo y solo quieren mantener los días de movilización cuando es una fecha importante en el Parlamento. Por ejemplo, el 7 de marzo es el día donde la reforma entra en el Senado, y el mismo capo de los sindicatos dijo: nosotros no queremos hacer un paro del país, solo queremos mostrar que estamos en contra de la reforma, pero nada más. Y cuando hay muchas gente que dicen hay que parar todo, hay que seguir la huelga y todo.
Y sobre el argumento de los precarios lo utilizan mucho, pero en realidad es totalmente falso, porque si estás en un sector precario no puedes perder 4 días, que no te vas a poner en lucha si sabes que no te va a permitir ganar, porque hay una cosa que es muy clara, que Macron lo dijo, los consejeros, los tipos del gobierno lo dijeron también: con días así no vamos a mover nada de la reforma. Obvio que Macron no dijo hacen una huelga general y me lo pienso, pero nosotros sabemos que si hoy hay potencialidades para generalizar y radicalizar la huelga, eso podría cambiar la situación. Para dar un ejemplo de qué podría ser una huelga, qué permite una huelga de reconductible que sigue, hay un ejemplo que creo que es interesante, que porque vi que también hay diarios que llaman que hoy en día es una huelga general en Francia, pero lo que permitiría justamente tener una huelga reconductible es tener tiempo para preparar y continuar a extender la huelga. Por ejemplo, en el 95, que había un movimiento de lucha de clase también muy importante en Francia, que ganó en contra del gobierno de Juppé, no empezó todo el mismo día. Una huelga general no empieza todo el mismo día, todo el mundo sale al mismo tiempo. Había el sector de ferroviarios que empezó una huelga por una semana, pero organizó, porque eran en huelga, tenían tiempo, delegaciones de huelguistas para ir a ver a otros sectores, decir, bueno, nosotros estamos en huelga, entran en huelga con nosotros para expandir la huelga. Y eso en 95 tenía efectos inmediatos. Los trabajadores, después de una discusión con los huelguistas de los ferroviarios o de la energía, paraban ya mismo el trabajo para entrar en huelga y para seguir el movimiento. Y en 95 duró así como 2 semanas con delegaciones para ir a ver a otros sectores, para convencer que ahora es el momento donde si vamos todos juntos podemos ganar en contra del gobierno. Jugó un papel súper importante justamente para generalizar la huelga. Y nosotros estamos planteando esta perspectiva con los sectores que sí se proponen de entrar en huelga reconductible a partir del 7, de militar activamente el 8, el 9 y el 10 a ir a ver a otros sectores para que poder expandir la huelga. Y la segunda cosa sobre eso es que hay un... No sé qué quería decir. Sí, sobre el tema del papel de las direcciones sindicales, es que hay una división un poco, como se pelean en la tele y todo, las direcciones sindicales y la izquierda más reformistas, los parlamentarios y todo, pero hay que ver que el problema también que tenemos es que no hay ningún sector de la izquierda que critica el rol que están teniendo las direcciones sindicales y que todo el mundo está contento con esos días aislados de lucha, con esa estrategia de presión hacia el Parlamento sin poder ir más allá que las pensiones, y que en el momento donde hay muchos sectores igual que dicen por los salarios yo podría entrar en una huelga más dura, por las cuestiones de los presupuestos en la salud, en el servicio público, etcétera, etcétera, que es todas esas cuestiones también que están en la cabeza de la gente, la división que hay muy fuerte entre las pensiones y los otros problemas políticos, y que toda la izquierda con las direcciones sindicales se están metiendo, también es un problema para como poder, no sé cómo se dice, sí, que toda la potencialidad del movimiento se expresa hasta el final. No sé si... Sí, sobre esto para profundizar más en cuál es esta política de las direcciones sindicales y en combinación con la izquierda reformista, ¿no? Yo leí ayer un artículo de Revolución Permanente que me llamó la atención porque decía que había un enfrentamiento entre, digamos, la política de la Francia Insoumise de Mélenchon con el dirigente de la CGT, Martínez, ¿por qué? Porque entiendo, y ahora lo va a explicar Alberta, que la Francia Insoumise, Mélenchon, que es como la referencia en Francia para, por ejemplo, Podemos, y otros sectores también a la izquierda de Podemos que plantean que Mélenchon es, ¿no?, un ejemplo de izquierda reformista más combativa,
en realidad hizo como un bloqueo, tuvo una estrategia de no participar del debate parlamentario, ¿no? Y la burocracia quería que se discuta en el Parlamento porque su política era tratar de que diputados de la derecha voten en contra del proyecto, ¿no? Es algo así. Sí, lo que hicieron la izquierda reformista es que ganaron muchos diputados y ponen muchos enmiendos en la ley para bloquear el coso, pero al final se termina discutiendo y se termina pasando. Y la discusión, pero que era un poco fake, porque al final los dos quieren lo mismo, que es discutir con el gobierno, es que no tuvo discusión en la asamblea sobre el artículo 7, que es el artículo sobre la edad la edad de la pensión. Y bueno, Mélenchon dice que es una victoria para el movimiento social porque no se discutió, pero pasó igual. Y el segundo problema importante que tenemos es que Macron dijo que iba a pasar con un mecanismo antidemocrático que se llama el 49.3, que es un mecanismo que permite al presidente con algunos tipos del gobierno pasar arriba de la asamblea para imponer una ley. Así que en ese contexto de un gobierno súper duro que dice que va a usar todos los mecanismos antidemocráticos que quiere para imponer una ley, creer que vamos a poder convencer con una movilización de presión diputados de derecha que, como lo decía, ha dicho que iban a votar la ley, es un problema y es una impasa. Y vas a ver que en un contexto de inflación, que es difícil ponerse en huelga, que no es algo que como pierdes salario, es un involucramiento, no vas a ir en huelga 8 días aislados si no hay perspectiva de victoria en contra del gobierno y si no ves que va a poder a cambiar tu vida cotidiana, tu problema con el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora después podemos volver sobre esto, pero antes de eso me interesaba, porque fuimos desarrollando algo que charlábamos antes de empezar acá la charla, es que viene cambiando también la participación del movimiento estudiantil, el movimiento juvenil, que además cuando uno piensa en las luchas en Francia, rápidamente el movimiento obrero va a mirar, bueno, está interviniendo, ¿no?, el movimiento estudiantil, cómo se está viendo que hay asambleas, que hay participación de la juventud. Me gustaría que cuentes un poco eso y cuál es además la participación de los compañeros de Revolución Permanente ahí. Sí, el movimiento estudiantil, el mayo francés. Bueno, sí, para decir algunos elementos de por qué se movilizan, la mayoría de los jóvenes están en contra, obvio, de la reforma, pero hay la misma profundidad que contaba porque también hay toda la precariedad y el aislamiento, los problemas psicológicos que se acumularon en el COVID, que vienen ahora un poco a explotar con el movimiento. Hay toda una ofensiva enorme del gobierno y de los medios de comunicación para decir, pero los jóvenes que tienen 20 años, ¿por qué se van a movilizar para una reforma de viejos? Y eso respondimos con algunos compañeros y vemos que es un argumento también de un gobierno que tiene miedo que la juventud se una hasta el final con el movimiento obrero. Y podría ser muy importante que la juventud, porque ahora la situación es que hay muchos jóvenes que salen en la calle, en los institutos y de las universidades, pero el movimiento todavía falta estructuración con asambleas, con autoorganización de los estudiantes y todo. Y eso es la razón de eso es, en primer lugar, la cosa que contábamos de las direcciones sindicales, porque también, ¿por qué vas a ir a una asamblea si ya sabes cuándo va a ser la próxima fecha de movilización? Si no vas a poder decidir de cuándo te vas a movilizar, por qué, etcétera, si todo lo discute un burócrata sindical que no te va a llamar para decir cuándo les quieren movilizarse. Eso es un obstáculo material para la organización por abajo, pero también hay fuerzas políticas que en la juventud están matando la autoorganización, y eso es un tema que nosotros con el Puño Alto estamos luchando en contra, porque de un lado hay la izquierda reformista con Mélenchon, que tiene sindicatos aliados y todo, que convocó un día de movilización de la juventud el sábado del 21 de enero
justo después del 19. El 19 hay 2 millones de personas en la calle y el 21 fue una espera de estafa, se dice así, ¿no? ¿Cómo? Una estafa. Sí. Había como... ¿Sí? A ver, explica. Había muy poca gente en la calle, muchas banderas de la France Insoumise, pero muy pocos jóvenes, no sé. Sí, sí. Y el problema de ellos es que se adaptan al hecho de llamar por arriba a fechas de movilizaciones y cosas para la juventud, pero sin pelear por abajo por la autoorganización. Y por ejemplo van a llamar a actos de la France Insoumise en universidades que van a convocar, la gente van a venir y al final de esa reunión van a votar el paro de la universidad. Y para nosotros eso es un problema porque para el movimiento estudiantil tradicionalmente en Francia, las asambleas donde todo el mundo puede decir por qué se moviliza, cómo se quiere movilizar, votar cada decisión, etcétera, etcétera, y que no sea un diputado que viene a tu universidad a movilizarlo, es importante porque es una manera también de decir la juventud se puede movilizar, pero solo cuando les pedimos, en los días aislados que pidieron las direcciones sindicales. Y del otro lado hay todo un sector más de juventud anarquista, autonomista, que está muy crítica del plan de las direcciones sindicales, pero que organiza acciones más minoritarias, más aisladas, sin consultar los mismos cuadros de autoorganización que hay en las universidades, porque dicen, nosotros no necesitamos los millones de personas en las calles para hacer radicalidad. Y la política que nosotros tenemos es justamente decir, necesitamos que la juventud juegue el papel que jugó en el Mayo francés, pero también en 2016 había un movimiento importante de la juventud para radicalizar el movimiento, porque nosotros sabemos que sí, la juventud, por sus métodos de acción, por la autoorganización, pero también por las reivindicaciones que viene poniendo sobre qué tipo de sociedad queremos vivir, sobre el tema del futuro, de la perspectiva de un sistema capitalista, etcétera, etcétera, puede radicalizar la movilización, pero eso se tiene que hacer con autoorganización, con la masa de la gente. No vamos a hacer radicalización solo cuando hay un movimiento de masa en el país. Y la segunda cosa que es importante es que nosotros estamos luchando también para que sea un movimiento de juventud que ayuda a discutir el plan de las direcciones sindicales, y por eso desde las asambleas organizamos mañana una manifestación de juventud para decir, porque ahora las direcciones sindicales se fueron de vacaciones, que ahora están las vacaciones en Francia, y nosotros decimos, la juventud no quiere vacaciones porque Macron con su reforma no toma vacaciones, y estamos organizando desde las asambleas con la izquierda reformista, con las direcciones del movimiento estudiantil, etcétera, etcétera, una manifestación que convocamos en contra de la jubilación, pero tomando también mucho el tema de la precariedad, porque de la misma forma que las direcciones sindicales no quieren tomar el tema de los salarios, no quieren hablar de la precariedad en la juventud, cuando vemos que es una cosa que moviliza mucho y que los jóvenes hablan mucho de eso. Así que la política que tenemos en la juventud es sí decir que la juventud puede tener un papel de radicalizar y criticar los planes de las direcciones sindicales, pero que eso se tiene que hacer con autoorganizaciones en las asambleas, en las universidades y en unidad con el movimiento obrero, sin cortarse de las masas de la gente que salen a huelga cuando se convocan. Un poco ligado a esto, que tiene que ver, digamos, cómo el movimiento también se extiende a otros sectores o logra, digamos, desde nuestra perspectiva sería cómo el movimiento y las huelgas obreras logran una política hegemónica hacia otros sectores oprimidos, para expresar un conjunto, digamos, de reclamos, de reivindicaciones sociales. Está la cuestión que vos mencionabas antes del 8 de marzo, porque justamente la próxima jornada de movilización es el 7 de marzo y al día siguiente está el 8 de marzo. Entonces me comentabas y vienen ustedes interviniendo alrededor de cómo ligar la lucha del movimiento feminista, la lucha de las huelgas y el movimiento contra las pensiones, y me parecía importante que puedas contar un poco eso.
Sí. Bueno, la primera cosa es que hay una división al nivel nacional de las centrales sindicales, de que es absurda, de decir el 7 nos movilizamos en contra de la jubilación, día de huelga, pero el 8 no llaman a huelga, no llaman a huelga en contra de las violencias, para el 8M. Y lo que pasa es que en Francia no había como aquí un movimiento de masa en relación con el tema de las mujeres y de las disidencias, y a escala larga el 8M queda como un día un poco comercial, como el Día de la Mujer. Y para nosotros, en un 8DM, en un movimiento de masa, es una oportunidad política para que todos los obreros y obreras que salieron en la calle en contra de la jubilación también se politizan y entran en lucha en contra de las violencias del patriarcado. Y la lucha política que hicimos justamente para unificar es que de un lado había las direcciones del movimiento obrero en Toulouse que decían, bueno, no, jubilación y mujeres, para decirlo así, y no tiene nada que ver. Y el movimiento feminista, enfrente a eso, tiene un discurso de decir los sindicatos nos van a robar la fecha, van a como robar, si ponemos las cuestiones salariales al delante, es una manera de invisibilizar a las mujeres y todo. Y nosotros lo que hicimos con aliados también de sindicalistas que son mujeres, porque existe, y de movimiento de mujeres, pero también el movimiento obrero, es que luchamos para que el 8DM sea, y llamaron localmente en Toulouse a un día de huelga de verdad, y eso es un logro importante porque también es una potencialidad enorme que sea una huelga efectiva, pero que en la cabeza de la columna para marchar sea una columna de mujeres huelguistas porque no es solo una cuestión de quién va a caminar adelante, pero también es una oportunidad para tener un programa más expansivo que puede ir a buscar otros sectores. Y el programa va a ser para más plata para los servicios públicos, en contra de las violencias patriarcales y en contra de la reforma de la jubilación. Y eso creo que es un logro importante que luchamos también con otras sindicalistas y otras organizaciones, porque muestra la potencialidad de la unificación del movimiento obrero y el movimiento feminista para hacer una huelga efectiva en el 8DM. Y tenía otra cosa también sobre los movimientos sociales y cómo puede impactar también. Yo creo, porque no sé si habían visto que cuando empezó la huelga había un sector de la CGT Energía que paró la energía de los ministros que estaban en favor de la reforma y les dio gratis la electricidad a sectores más de hospitales, universidades, etcétera, etcétera. Y nosotros es un ejemplo que salimos de cómo llamar también a los sectores de la energía que hagan eso en el 8DM. Para nosotros tenemos que luchar para decir que sí, es una reivindicación feminista, decir que en los hospitales sabemos que son más mujeres y que trabajan y que tienen salarios de miseria en las escuelas, etcétera, etcétera. Y obvio que si el 8DM se une con la masividad y la radical y las huelgas que hay en contra de la reforma de la jubilación, será también una manera de obtener más para el movimiento de mujeres. Y en relación con eso también hay ofensivas importantes sobre el tema de la inmigración en Francia, y hay asambleas que se organizan también para unir el movimiento antirracista con el movimiento que se está dando en contra de la jubilación. La primera cosa es por la cuestión que decía, que si llegas tarde a Francia, que no tienes papeles, etcétera, etcétera, obvio que no vas a tener una pensión, y es una cuestión de elegir el movimiento para que más trabajadores precarios, inmigrantes se pueden unir con el movimiento, pero también vemos el 7 y 8 de marzo como una potencialidad que la huelga se politiza en contra del gobierno, porque cuando empiezas a salir en la calle no solamente contra las pensiones, pero también con el sistema que representa Macron, que quiere poner más plata para las policías en las fronteras, más plata para las policías para luchar en contra de las violencias sexistas, etc., es una manera de cuestionar el mismo gobierno de Macron y la política más allá de la jubilación. Sí, ligado a esto último que decías de cómo, por ejemplo, el gobierno pone más dinero,
la política de las fronteras, ¿no? Para mantener la línea del racista del Estado imperialista francés, me viene a la cabeza algo que planteábamos al inicio, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la guerra y de cómo lo que llama la atención es que justamente en el caso del gobierno de Macron, pero también en el caso del Reino Unido, porque muchas de las huelgas por aumentos salariales en Reino Unido son de sectores estatales, por ejemplo, donde directamente es el propio gobierno el que tiene, digamos, la posibilidad de dar esos aumentos o no darlos, etcétera. Y la respuesta de Macron para decir no, hay que aplicar este plan sí o sí, es que si no se cae el sistema de pensiones, que no hay dinero, que hay que mostrar un Estado eficiente, que ahorre, que no, la política neoliberal. Ahora, al mismo tiempo, estos estados imperialistas, en el caso de Francia, de Reino Unido, el Estado español y todos, están invirtiendo fortunas siderales nunca vistas en aumento de los presupuestos militares con, digamos, detrás de la política intervencionista en la guerra. Entonces, hay ahí una contradicción que podría ser como muy evidente, ¿no? De decir, ¿cómo? El mismo día que Macron se va a Múnich a la conferencia y dicen vamos a redoblar el financiamiento el envío de armas, el armamento militar, etcétera, dice que no puede mantener el plan de las reformas o dice que no pueden aumentar los salarios, etcétera. Pero lo contradictorio es que esto que podría ser tan evidente para desenmascarar la política del gobierno, los sindicatos no lo plantean desde ningún punto de vista. O sea, no cuestionan que ese mismo gobierno que recorta, ¿no?, las pensiones, que no aumenta salarios, que además recorta, bueno, acá en el caso del Estado español lo vemos, de financiamiento de la sanidad pública, la educación, de otros aspectos, es el mismo que está invirtiendo miles y miles de millones de euros en armamento militar, que además se están preparando no solo obviamente para la intervención y en la guerra de Ucrania, sino para la perspectiva futura de mayor guerrerismo, de mayor intervención imperialista. Entonces, hoy hablábamos un poco con Alberta esto, ¿no?, de que es notorio cómo las burocracias sindicales, además de mantenerse, digamos, las luchas con esa dinámica de contención, de lucha, de jornadas aisladas, etcétera, también dividen el movimiento de la posibilidad de un cuestionamiento más directo al propio gobierno por otros aspectos de la política, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no?, y cuento un poco la reflexión que hacíamos hoy, claro, decíamos, claro, los gobiernos que se preparan para una mayor carrera armamentística y para mostrarse como potencias que pueden jugar un rol relevante en la arena internacional, necesitan desarticular la lucha de clases interna. Digo, es la gran discusión. Cuando los gobiernos tienen que ir a la guerra, necesitan paz social, necesitan orden interno. Y las burocracias juegan un papel justamente en garantizar, en desactivar el conflicto interno. Por eso, históricamente, cuando fueron las guerras, ¿no?, las guerras en Europa, etcétera, lo primero que hacían los sindicatos era declarar la paz social interna para apoyar al propio gobierno. Bueno, en este caso no estamos todavía en esa situación, ¿no?, de guerra abierta. Pues los estados imperialistas están jugando la guerra de procuración un poco y utilizan el conflicto en Ucrania y todo para desgastar a enemigos potenciales y directos, a Rusia, y prepararse con el enfrentamiento con China y armarse hasta los dientes. Bueno, están en la carrera esta, pero las burocracias, al separar el problema de la guerra y no cuestionarlo, o apoyar directamente, cuando no directamente apoyar la política de envío de armas y la política imperialista, desarman a la clase obrera para esa pelea, ¿no? Y la dejan, digamos, detrás de la política del propio gobierno, impiden que se profundice ese cuestionamiento a un aspecto central de la política exterior de los estados. Entonces,
Bueno, esto el otro día yo veía un video que cuando nos mandaste un video para invitación a la charla, justamente hacías un poco esta reflexión sobre cómo está planteado el problema del gasto, el gasto militar y está la lucha, digamos, en las calles, pero esto, digo, solo para reafirmar lo que sabemos, no hay, desde el punto de vista de las burocracias ni nada, ningún planteo en relación a esta cuestión, ¿no? No, no hay ningún planteo y es totalmente claro para Laurent Berger, que es bueno, el dirigente de la CFDT, que es el sindicato más reformista de la intersindical en Francia. Él dice que bueno, se posicionó sobre la guerra de manera totalmente adaptado al gobierno y a todo lo que contabas, pero de otra forma se dice, por ejemplo, si Macron usa mecanismos antidemocráticos, es así, perdimos, pero es así, que no lo va a cuestionar. Y es muy claro en las declaraciones que sale y todo que él no quiere politizar el gobierno en contra, el movimiento en contra de Macron. Hay un ejemplo que es parlante para hablar de eso, dice, con los chalecos amarillos, el gobierno, por la radicalidad que había en las calles, tuvo que gastar un poco de plata de una prima, le dieron como 200 euros a los trabajadores precarios. Fue algo muy mínimo, pero fue una pequeña victoria del movimiento. Y Laurent Berger dice, pero sería un problema que el gobierno da eso cuando hay como... Porque obvio que el mismo Laurent Berger nunca participó en el movimiento de los chalecos amarillos, sería un problema para la democracia en Francia si cuando hay 3 millones de personas en la calle no pasa nada, pero cuando hay gente que queman autos pasa algo. Y es decir, hasta qué punto va la división que hace ese mismo Laurent Berger entre las maneras de expresar la rabia que puede tener a un momento un trabajador, que fueron los chalecos amarillos, y la huelga, que supuestamente es una fiesta, es algo muy divertido y que todo el mundo va a discutir tranquilamente con el gobierno, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa, quizás sobre más el miedo del gobierno, y porque nosotros sabemos que nosotros decimos que sí es posible ganar en contra de Macron, pero en el contexto de guerra en Ucrania, de un Macron que está muy débil también internamente con la lucha de clase, sabemos que no va a soltar fácilmente. Y hay un ejemplo que es parlante, que hay pequeñas cosas que sacó que tenían que avanzar en Francia con la generalización de un servicio militar, que lo habían sacado hace mucho, y querían generalizar eso para el verano. Quiere decir que millones de alumnos tenían que ir 2 semanas de servicio militar y lo pospuso justamente por miedo de que la juventud sale a las calles. Y creo que eso también habla del miedo que tiene el gobierno para avanzar con sus cosas, porque sabe que una pequeña cosa puede hacer explotar también toda la radicalidad que ahora está callada por las direcciones sindicales. Sí, esto último me parece muy, muy interesante para pensar, porque justamente nosotros en el movimiento tratamos, ¿no? Y me pareció muy bien como Alberta lo fue explicando y contando todo, de mostrar sus potencialidades, de mostrar los límites que tiene, sobre todo por el papel, el obstáculo que le oponen y le ponen las burocracias sindicales, los partidos reformistas, sectores también de la izquierda, a la izquierda del reformismo, que juega su papel de no hacer casi ningún papel, que ahora lo podemos conversar más, en otros sectores de lo que se llama la extrema izquierda francesa, y ahora lo vamos a hablar, pero también lo que hay que percibir en estos movimientos. Si nosotros nos quedamos con la imagen estática, podemos decir, bueno, entonces son huelgas masivas pero pasivas y ya está. Y como vos me contabas hoy, por ejemplo, que algunos sectores tipo Lutubrier, Lucha Obrera dicen no hacen nada, es así, ¿no? En cambio, si se ve también la dinámica y la potencialidad del movimiento, lo que podría ser si hubiera una política distinta y uno intenta intervenir para que aunque sean pequeños sectores eso cambie, se puede mostrar las posibilidades, ¿no? Y la burguesía percibe las posibilidades. Yo también leía cuando empieza el movimiento, incluso antes de que se largara,
todos los editorialistas de los diarios burgueses franceses diciendo ojo, ojo que no se vengan los chalecos amarillos, ojo con la radicalidad francesa, ojo cuando empieza la lucha de clases, ojo cuando se junta el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Entonces es la política de la burocracia que Alberta cuenta, ¿no?, de pasividad, es una gran política del Estado a través de la burocracia para impedir la radicalidad de la clase trabajadora, de que emerjan sus sectores precarios, se unan con los sectores fijos, ¿no?, y que se pueda ir más allá de los límites de la propia legalidad hacia una lucha que cuestione el poder estatal, capitalista, y que ponga al gobierno contra las cuerdas. Sí. Solo porque me vino un ejemplo que quizás habla también mucho de cómo apoyan directamente al Estado y la represión que puede hacer, porque le dije que en 2010 había una huelga muy importante en contra de las pensiones también, que perdimos, porque había como, creo que 20 días aislados de lucha muy importante en contra del gobierno, pero justamente porque no se generalizó y no fue un movimiento más duro, Sarkozy, que era el presidente en ese momento, avanzó con su huelga. Era mi primer movimiento. Y en ese momento la política de las direcciones sindicales fue porque había una huelga muy importante en las refinerías, y el gobierno tiene derecho, bueno, es un derecho burgués, de requisicionar a los raffineurs, a los petroleros, de imponer de volver al trabajo. Trabajo obligatorio, pero eso impide que la policía viene al lugar de trabajo, a tu casa, te toma y te va a poner vuelto al trabajo. Y en ese momento era muy importante porque el sector del petróleo era un punto muy avanzado de la huelga, que sí bloquearon el país, fueron en una huelga muy dura, que no había petróleo, había imágenes de gente que no buscaban gasolina para ir a su trabajo y todo, así que había una situación así muy tensa, y el gobierno usó un ataque enorme en contra del derecho de hacer huelga, y las direcciones sindicales no llamaron ni siquiera un encuentro de solidaridad o de nada con los petroleros. Y hoy en día el gobierno está llamando de todos lados por servicios mínimos, atento porque vamos a sacar ese ataque, vamos a fortalecer el derecho de ir al trabajo por la gente que no pueden, por las huelgas, etcétera, etcétera. Y las direcciones sindicales desde que empezó el movimiento y todas esas ataques, esas amenazas que hace el gobierno de directamente mandar a policía para parar la huelga, no dijeron nada. Y sabemos que no van a hacer también físicamente nada, porque en 2010 fue imágenes impresionantes, donde ve la policía llegar al piquete de la huelga y los trabajadores que tienen que volver al trabajo. Y eso necesita también, para poder ganar en contra de esa policía y de esa represión del Estado, necesitas un apoyo muy grande de la población para ponerse físicamente al lado de las petrolerías para que la huelga siga. Y eso se podría organizar con asambleas, con coordinaciones entre los sectores, con discusiones entre los trabajadores, etcétera. Y es un ejemplo, creo que es muy claro, de cómo en un momento decisivo las burocracias sindicales se niegan a defender a los trabajadores en contra de la represión, pero también preparar esa misma solidaridad, que hoy en día hay como ataques y amenazas del gobierno diciendo que van a atacar el derecho a hacer huelga, que van a mandar policía y todo, y que no hay preparación para nada en frente a todo eso. Sí, y para ir hacia una más conclusión y después podamos abrir el debate con todas las compañeras y compañeros, me interesaba esto último que te mencionaba, de que es también lo que comentábamos antes sobre el papel que juega ese sector de la llamada extrema izquierda en Francia, o sea, sectores de la izquierda que están a la izquierda de Mélenchon, y que, digamos, política tienen frente a este conflicto, y ligado a esto también la pelea, digamos, que viene llevando adelante Revolución Permanente, que en diciembre viene de hacer su congreso fundacional, ¿no? Nosotras con varias compañeras y compañeros tuvimos el placer y el orgullo de poder participar como parte de la delegación de la CRT, y participaron otras delegaciones internacionales de nuestra corriente internacional, la fracción trotskista, en ese congreso de la Revolución Permanente, que fue
muy importante, ¿no? Como un hito, digamos, en esa pelea por la construcción de una corriente revolucionaria en Francia. Y me acuerdo que las compañeras y compañeros decían, bueno, seguramente cuando empiece el año se va a venir la pelea, la batalla de las pensiones, y entonces va a ser nuestra primera prueba en la lucha de clases, y efectivamente lo es en un sentido, y también es una prueba para el resto, ¿no? Para lo que no hacen o lo que hacen con su política. Entonces me gustaría que retomaras esa cuestión. Sí, bueno, no sé si empiezo bueno, para la política del movimiento, hay la extrema izquierda, se dice en Francia, porque hay una izquierda y una extrema izquierda. El problema principal es que no critican el papel de las direcciones sindicales, porque no tienen política alternativa a lo que están haciendo las direcciones sindicales. Y eso del lado del NPA es una manera de glorificar la unificación de las direcciones sindicales, decir que hay unidad, eso lo dije, es importante la unidad que hay hoy en día en la lucha, pero si es una unidad para perder, al final no sirve para nada. Así que para nosotros hay una importancia de pelear, exigir cosas, demandar cosas a esas direcciones sindicales. Y el nuevo partido anticapitalista, que es el NPA, todas las intervenciones que hacen en la tele, etcétera, etcétera, son... Nosotros hicimos un congreso de fundación en diciembre. Antes de eso, fuimos haciendo toda una lucha política en el nuevo partido anticapitalista, que es un partido que se fundió en el 2009, que se fundó y después se fundió, que se inauguró en 2009, y es un partido que viene disolviendo elementos muy importantes de la estrategia trotskista, de la LCR, que es el antiguo del nuevo partido, la corriente de anticapitalistas aquí en Francia, en el Estado español. Y ese partido nosotros le dimos una lucha política, porque para nosotros era un problema el tema del partido amplio, decir sin delimitación estratégica, quiere decir no sabemos si la clase obrera es el sujeto central para hacer la revolución o no, no sabemos qué relación tenemos con las direcciones reformistas, hasta qué punto podemos colaborar, y todas esas luchas políticas dieron que el nuevo partido anticapitalista en las últimas luchas y en los procesos de lucha de clase no jugó el papel que para nosotros tiene que jugar la izquierda revolucionaria, quiere decir discutir las direcciones sindicales que te llevan a la derrota. Y son ahora conocidas con figuras más electorales, que son Olivier Besancenot y Philippe Poutou, que son muy conocidos y es un logro del nuevo partido anticapitalista, pero eso no sirve para como desarrollar una voz independiente en la lucha de clase. Y nosotros nos echaron, para ir rápido sobre todo eso, nos echaron del nuevo partido anticapitalista porque nosotros justamente estábamos peleando las alianzas electorales que se hacía con la izquierda reformista, porque para nosotros no es posible hacer alianza con gente que quieren colaborar con la burguesía, que quieren pedir colaboración de clase, no era posible para nosotros. Y con Mélenchon, sí, no era Mélenchon directamente, pero sí, hacia ahí iba, era la dirección que tomaba, y nos echaron para eso. Y desde ese momento nosotros estábamos peleando por una voz independiente del gobierno, independiente de las direcciones sindicales, y que organiza trabajo de juventud en todo el país. Hicimos una campaña con un compañero ferroviario para las presidenciales, justamente con esa voz, una voz para representar todos los que no hablan en la política burgués, pero también muy clara con la relación que teníamos con Mélenchon y la izquierda reformista. Y después de todo eso se iban sumando gente a Revolución Permanente, porque justamente la extrema izquierda es muy en crisis en Francia y que no existe una alternativa radical a el nuevo partido anticapitalista que se está fundiendo en la izquierda reformista, y Lutte Ouvrière, que es otra cosa, y otro grupo que
que el problema de Louis es que tienen una línea muy obrierista. Por ejemplo, la misma Nathalie Arthaud le preguntaron, para vosotras, ¿qué va a pasar el 8M? Y va a ser una oportunidad de tener reivindicaciones sobre las mujeres. Y ella dijo, el 8M es un día de lucha del mundo del trabajo y de los trabajadores, y solo eso, y no habló para nada de las reivindicaciones más allá de las reivindicaciones económicas. Y el problema más allá de eso es que en el movimiento Lutte Ouvrière tienen posición en los sindicatos, tienen sindicalistas, tienen obreros, son 3.000 militantes Lutte Ouvrière. Eso podría ser una fuerza para luchar para asambleas de base, para discusión con los sindicatos locales, para decir, dile a tu jefe de sindicato que nosotros queremos una huelga más dura, dile que queremos hablar de salarios, etcétera, etcétera, pero no lo hacen y tienen una política totalmente adaptada a las direcciones sindicales, y para ellos, cuando vamos a perder el movimiento, no van a decir, mira a qué nos lleva las direcciones sindicales. Siempre dicen, que viene también de una caracterización que tiene de la situación política, que no se podía más, que los trabajadores no querían luchar y que, bueno, veremos la próxima vez. Y por eso lo que estamos peleando en el movimiento, decir una alternativa a la altura de lo que nosotros tenemos. No controlamos todo el movimiento obrero en Francia, pero estamos peleando para que esa perspectiva existe. Hicimos, por ejemplo, una tribuna en un diario muy conocido en Francia con más de 200 sindicalistas que son aliados, que una tribuna que llama a una huelga más dura, que interpela, que exija a las direcciones sindicales, que convoca a una huelga reconductible, pero también unificando sectores más allá de los sindicatos, de movimientos de mujeres, movimientos antirracistas que también firmaron esas tribunas. Una actriz muy conocida en Francia también está haciendo esa campaña, etc. Y es una manera para nosotros de decir que puede existir una voz independiente en ese movimiento. Y estamos también organizando gente después del Congreso y en el marco del movimiento, justamente alrededor de esa perspectiva. En la juventud se nota mucho que no hay otra solución que organizarse con el Point Levé y con Revolución Permanente, porque las direcciones de reformistas, las viejas direcciones, no hablan con la radicalidad que existe hoy en la juventud, pero también en el movimiento obrero. Si bien hoy en día hay una pasividad, hay una confianza media en las direcciones sindicales, estamos discutiendo también y proponiendo una alternativa a todo un sector que no olvidó las derrotas que implicó las mismas direcciones sindicales. Y eso es muy importante porque todas las críticas, las interpelaciones que estamos haciendo con las direcciones sindicales y proponiendo una política alternativa también nos permite construir y fortalecernos como corriente revolucionarios en Francia. Sí, yo para abrir después a las preguntas quería cerrar un poco con esto que decía Alberta y para reiterar que para nosotros como corriente internacional es un orgullo, digamos, la intervención que están llevando adelante las compañeras y compañeros en Francia, peleando por construir una izquierda revolucionaria en Francia, por, digamos, volver a poner al trotskismo en Francia en la primera línea de la lucha de clases, de la lucha contra la burocracia, de la búsqueda de confluir con lo más avanzado de la clase trabajadora, del movimiento juvenil, del movimiento de mujeres, de los movimientos antirracistas, etcétera, con una perspectiva de hegemonía obrera y revolucionaria, ¿no? Y por eso nosotros también, bueno, no solo queríamos hacer esta actividad, se va a hacer otra ahora en Barcelona en unos días, sino también desde la Red Internacional de Izquierda Diario intentamos seguir estos procesos de lucha de clases y la intervención de las compañeras y compañeros día a día. De hecho, yo creo que no hay un medio en el mundo que no sea en Francia, ¿no?, que siga tanto el día a día, digamos, y además lo hacemos contando con la posibilidad. Cuando hacemos las notas, ¿no?, cada día de jornada de lucha, decimos directo desde los piquetes, desde las asambleas estudiantiles, desde las manifestaciones. Y de hecho nos apoyamos en todo el trabajo que hace el diario Revolución Permanente, que es un gran diario reconocido, ¿no?, por cuando hay luchas y por reflejar las huelgas y las movilizaciones,
para convertir eso en corresponsales, digamos, para toda la red internacional de diarios en Argentina, en América Latina, en otros países de Europa, con Left Voice en Estados Unidos, traduciendo inmediatamente los artículos, etcétera, porque es digamos, internacionalismo militante práctico el que llevamos adelante en nuestra corriente internacional, y en el cual no solo es difundir la lucha, apoyarla, sino también tratar de reflexionar en común sobre las potencialidades, las contradicciones, la intervención de cada grupo, etcétera, ¿no? Esa es un poco la tradición que tenemos, y en ese sentido, bueno, estaba también esta actividad, así que yo de nuevo quiero agradecerle a Alberta la participación y abrir ahora para que todas las compañeras y compañeros puedan preguntar y seguir el debate. Nada más, gracias.